Muy buenas amigos de Supermotor Online, bienvenidos. Hoy estamos con un vídeo muy especial. Aquí tenemos al invitado del garaje, el Nissan X-Trail, que ya vamos a empezar a hacer cosillas en él, pero hoy vamos a estar con un experto en el detailing, que es Víctor. Bienvenido. Hola, buenas Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y vamos a hacer aquí unas pruebas con tratamiento cerámico, que ahora Víctor nos va a explicar de qué se trata. Así que nada, vamos al intro y os cuento qué tal. Bueno, Víctor, vamos a darle aquí un cariño al Nissan y cuéntanos qué piensas hacer. Pues bueno, primero vamos a delimitar la zona para que tengas un 50-50 y puedas hacer bien la prueba. Primero siempre se empieza con un descontaminado férrico. La contaminación férrica pues son la polución, partículas metálicas que hay en el ambiente, todo eso, sí. Y queda como una textura granulada, ¿no? Pues lo primero que vamos a hacer, vamos a descontaminar toda la zona a trabajar para poder aplicar la cerámica, y vamos a aplicar pues compuesto cerámico aquí en el capó, un compuesto cerámico especial para las lunas y otro para el faro, y luego en las ruedas también vamos a hacer mitad y mitad para que tengas ahí una comparativa del compuesto cerámico. Vale. ¿Qué es lo que hace el compuesto cerámico? El compuesto cerámico lo que pasa es que va a rellenar los poros de la pintura de la laca, los va a dejar liso y va a dar una película de protección de cerámica. Es un silicato con titanio y es una protección real, o sea, es una capa que se le pone real que te va a soportar pues unos microarañazos, le va a dar un poco más de brillo, también da un poco más de profundidad de color, o sea que resalta el color, y lo más importante, da repelencia a la suciedad, va a ser que se te va a ensuciar muchísimo menos esta parte. Eso viene muy bien. O sea, y luego si se te ensucia, sobre todo los mosquitos, sale más fácil. Van a salir y no va a tocar la pintura, lo que va a tocar es la protección cerámica. Claro. Luego el efecto que vas a tener aquí en el parabrisas pues es un efecto anti lluvia, te va a proteger también de los mosquitos y todo eso, y claro, vas a tener una repelencia a la suciedad, vas a mantener más tiempo limpio esto, y cuando se te ensucie, con una Karcher no te va a hacer falta ni jabón, con un pistolazo de agua y va a salir todo porque no se penetra a la suciedad. Y luego lo vas a notar también más suave, ¿vale? Como si hubieses recién encerado, lo vas a notar muy suave. Sí, a ver, esta pintura está totalmente de fábrica, no ha sido repintado, ni golpes, ni nada. Claro. Tendrá sus arañazos de... No vamos a preparar la pintura para no potenciar y no sesgar, claro, la comparativa, ¿no? Pero todo esto siempre lleva una preparación de pintura, una corrección de pintura que se le llama. Se le quita todo eso porque lo que queremos es dejar la pintura perfecta, le ponemos la cerámica y entonces ya mantenemos esa pintura perfecta y ese efecto de coche impoluto. Claro. Bueno, y así ya teniéndolo para probar, ya veremos cuál es el efecto de un lado y de otro y cómo pasa esta prueba, este tratamiento. Verás que sí. El tiempo, el tratamiento cerámico que suele durar, porque claro, me imagino que en el momento que la vemos, que tenga más desgaste, tendrá un tiempo, ¿no? El tratamiento cerámico siempre depende del cuidado que le des tú al coche, la duración, pero yo he visto casos muy maltratados, o sea, unos tratamientos cerámicos muy maltratados de Ubers, por ejemplo, bueno, maltratados no por mala gestión, sino que son coches con mucha tralla, claro. Uber, taxis, y el tratamiento les dura un año y algo perfectamente. Que están bastante bien. Exacto, o sea que por ejemplo tú en un garaje que no sé qué, se podría prever hasta 5 años de un tratamiento cerámico y... Ya con que me dure 2 está amortizado, porque es que un producto de esos que te permita tener el coche limpio, que se mantenga la vida de la pintura en mejor estado, siempre viene bien. Claro, y a la hora de, por ejemplo, si tú el día de mañana quieres vender el coche o algo así, obviamente no se te devalúa tanto, porque tú lo ves y vas a decir, está impoluto, está perfecto. Perfecto. Pues nada, se pondrá Víctor manos a la obra y vamos a pasar aquí en el vídeo para que veáis todo lo que va haciendo. Venga, vamos a ver.
Ahora, esto es un descontaminante férrico. Vamos a ver si tiene, normalmente si tiene si tiene partículas metálicas se ven rojas y parece que está sangrando el coche. Estas son las pequeñitas, mira, ¿ves? Aquí tenemos un poco más. Pues esto es una contaminación férrica. Aquí es donde más por el mismo ferodo de la rueda. Claro, hemos limpiado bien toda la zona y aquí tenemos muy poca contaminación.
Esto, por ejemplo, también cuando pulo los faros, depende de qué, siempre pongo también cerámica. O sea, este coating cerámico, porque entonces se queda mejor mucho más tiempo. Sí, porque también protege los rayos UV. Exacto, tenemos filtros UV, tenemos filtros solares, que bueno, son lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y lo que no sé es que no se quema el faro. O sea, lo que se quema es la laca, sí, normalmente. Claro. Tenemos que dejar más o menos hasta que se ponga un poco tornasol. Vas a ver que va a tener un tono como morado, como si fuese pues eso, tornasol. De hecho, mira, si te fijas aquí ya tenemos como un arco iris. Así. Esa es la capa de protección. No sé si se verá en el video. O sea que a la goma ya no se le puede echar ya los productos estos abrillantadores ni nada. Pues no te van a hacer falta tampoco. Queda ya... O sea, no te va a quedar así brillante porque ahora lo vamos a reducir, pero te va a quedar muy buen acabado. Y ya no te van a hacer falta productos. Así que claro, ya no gastas en Armorol, por ejemplo, Claro. o en abrillantadores de neumáticos, potenciadores de plásticos. El más drástico es en la rueda, porque sí se nota algo inmediato. Sí, al ser un color más oscuro también delata... Vale. Mira, ves aquí, por ejemplo. Madre mía. Bueno, la jornada de hoy ya ha sido terminada por Víctor, aquí con este gran trabajo. De verdad es que se nota muchísimo el salto de ese brillo, de esa protección, que son cristales. Claro, es una capa de cristal que le estamos poniendo. Le queda, vamos, perfecto. Incluso también lo que es el parabrisas y también en el faro se nota ese acabado que le pega un brillo tornasol y todo. Es que queda, vamos, a diferencia, aquí como suena y aquí resbala totalmente. Claro. O sea, queda impresionante y sobre todo en las imágenes que habéis visto de la rueda y la goma. Es que y vas a ver que se te queda así toda la vida. Es impresionante, la verdad es que muy buen trabajo. Ahora queda mi parte de darle bastante caña. Hay que darle bien. Para comprobar que seguro que sí, a nivel de limpieza sobre todo, va a ser mucho mejor. Y ya, bueno, quedaremos luego para rematar la faena al completo. Perfecto, don Ángel. Víctor, muchas gracias. Ya sabéis, Aerodetail, aquí os dejo el número y todos los datos, sí, la web, para que puedan escribirte, hacer todo. Cualquier pregunta que tengan, que me escriban y yo con gusto contestaré a todos tus seguidores. ¿Es con cita previa? Sí, claro. Sí. ¿Y más o menos qué tiempo dura un tratamiento de un coche compacto a un coche de este estilo? Pues un coche compacto, vamos a llamar un Fiat 500, por ejemplo, sí, muy pequeño, recién salido de fábrica, pues más o menos tardaría en torno a 6 horas. Vale. Para dejarlo ya preparado para la batalla. Para la batalla. Obviamente, pues todo eso es progresivo, ¿no? Si hay que hacer mucha corrección de pintura, si hay que hacer mucho, pues bueno, nos vamos extendiendo en el tiempo. Pero siempre intento minimizar el tiempo con la máxima calidad para que la gente se vaya contenta y disfrute de su coche. Perfecto.
Pues bueno amigos, ya sabéis, Aerodetail, aquí os dejo la web, el número de teléfono de Víctor, y así que cualquier duda está a vuestra disposición. Muchas gracias y ya traeremos más cosillas con este Nissan X-Trail. Hasta luego. Hasta luego. Pues hoy vamos a hacer la primera lavada oficial, luego del tratamiento cerámico que estamos haciendo con nuestros amigos de Aerodetail, con Víctor. Y bueno, aquí inicialmente estamos con el capó, aquí está prácticamente marcado con el sucio donde se ha hecho el tratamiento. Aquí lleva tratamiento cerámico de este lado y de este lado está original. A ver si lo podéis detallar. Estamos en Castawash porque he venido ya a lavarlo luego de 2 semanas, pero para que veáis que sí, que está sucio, pero incluso está un poco más limpio. Fíjense la óptica, aquí igual, ¿vale? Pero es impresionante cómo se queda el sucio pegado de peor manera. Así que nada, vamos a darle una lavada. Aquí vemos también la llanta. Vamos a darle una lavada y veis qué tal.